¿Cómo están? Muy buenos días. Comenzamos este semáforo de lunes 20 de mayo de 2024. Además, damos la bienvenida a esta semana, podemos decir, de los patrimonios, porque este fin de semana, tanto sábado y domingo, pero también en algunos casos previo, hay una serie de actividades que están pensadas entonces para festejar. Esta es la versión número 25 del Día de los Patrimonios. Se llama día, pero en algún momento ya complementa todo el fin de semana. Hemos visto en ocasiones anteriores cómo distintas infraestructuras, pero también actividades tradicionales cuentan con la asistencia de personas, de ciudadanos, ciudadanas, así que vamos a estar durante toda la semana también contándoles algunos datitos al respecto, que vamos a conversar hoy en la segunda parte. ¿Qué pasa con las brechas de género en la educación superior? No solo cómo se han ido superando las oportunidades de ingreso, sino que la selección vocacional de estas mismas carreras por parte de mujeres. Hay algunas buenas noticias, pero hay otros puntos que siguen siendo de avance. Así que vamos a estar con la directora ejecutiva de la Fundación por una Carrera, Valentina Gran. Y en la primera parte, en unos minutos, vamos a estar conversando con la agrupación oncológica La Voz de los Pacientes. Ellos han realizado diversas actividades en los últimos meses, dando cuenta de algunas urgencias respecto de la implementación, por ejemplo, de la Ley Nacional del Cáncer, pero en listas de espera, en registros, en los tratamientos, la actualización de ciertos medicamentos, financiamiento. ¿Cuáles son los detalles? Además de una de las últimas actividades que fue la entrega de una carta dirigida al presidente Gabriel Boric, Víctor Hugo Flores nos contará acá en estudio. Y ya que estamos hablando y celebrando a los patrimonios, escuchamos a una artista diversa, que es cantautora, compositora, artista visual, textil, y que nos refleja ese patrimonio vivo, ese legado también que ha dejado en artistas nacionales. Cantores que reflexionan. Violeta Parra.
Continuamos en este semáforo de lunes y damos la bienvenida entonces, lo nombramos de hecho antes de la programación musical, Víctor Hugo Flores, presidente de la agrupación oncológica La Voz de los Pacientes. Víctor, bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Víctor, yo comentaba antes de la canción que ustedes han estado los últimos meses realizando varias actividades, llevando a la reflexión materias que tienen que ver con el cáncer. Yo estaba revisando acá, por ejemplo, algunas materias bien importantes. ¿Qué está pasando con la gestión de las listas de espera? También la falta de especialistas en regiones, la consolidación del Registro Nacional del Cáncer, solo por nombrar algunas. De hecho, algunas de ellas fueron incluidas, entiendo, en la carta que se entregó al presidente Gabriel Boric hace pocos días ahí en el Palacio de la Moneda. ¿Cuáles son estos temas claves para ustedes que tienen que ponerse de urgencia para poder enfrentar quienes hoy día padecen o tienen que ser diagnosticadas o recibir tratamiento? Mira, la verdad de las cosas es que la situación es crítica en nuestro país hoy en día en cáncer. Partamos por esa base porque no tenemos líneas de tratamiento de innovación que permitan, ¿cierto?, que nuestros pacientes puedan vivir mayor tiempo. Nos encontramos con una falta de necesidad enorme de especialidades médicas. Tenemos 17.000 personas en lista de espera solo en diagnóstico en cáncer en nuestro país. Entonces, no estamos llegando a tiempo. Nuestros pacientes lamentablemente se están muriendo recientemente y lamentamos profundamente el fallecimiento de una tremenda mujer con que luchamos directamente, no por la enfermedad, luchamos por una línea de tratamiento. Entonces vemos que día a día el Estado no se está haciendo responsable con estos tópicos tan relevantes hoy en día que sacamos hoy en día, con colocarnos la cinta del cáncer, con iluminar el Palacio de Gobierno, cuando el mismo presidente en su proceso de campaña se comprometió a avanzar en la Ley Nacional del Cáncer, hoy en día promulgada pero no implementada. Entonces nos deja un sinsabor, una preocupante de cuánto más va a vivir esta persona. ¿Por qué tenemos que seguir haciendo bingos, haciendo rifas? Cuando esta Ley Nacional del Cáncer, cuando se comenzó a gestar, ¿cierto?, se veía como una luz de esperanza, de poder vivir más tiempo, de poder tener líneas de tratamiento, pero vemos todavía esa falta de inequidad en cáncer entre el sistema público y privado. Que sin embargo hay personas en el sistema privado que tienen, por ejemplo, inmunoterapia, y en el sistema público no lo tenemos. Entonces, sin embargo, entregamos una misiva al presidente de la República por tercera vez, solicitando en este caso ver cómo van a solucionar este tema. Nosotros estamos solicitando una alerta cáncer. Sí, alerta sanitaria. Alerta sanitaria en cáncer, para que, tal como se hizo en COVID, que se puedan abrir las puertas también de los servicios privados y que puedan atender a esta cantidad de personas para que podamos salvar vidas, porque de lo contrario, dejamos a hijos sin sus madres o sin sus padres. Entonces, el tránsito ya del hecho de poder adquirir una línea de tratamiento es tan enorme. Te lo comento porque mi mamá también es paciente oncológica. Entonces, ¿por qué hacer sufrir al paciente ya con el diagnóstico de cáncer? La espera en que te llame directamente un médico. Luego de eso son 180 días que se está demorando una biopsia en el sistema público para poder recién saber en qué estadio está tu cáncer y cómo se inicia directamente y cuándo se inicia tu tratamiento. Pero mientras tanto esa incertidumbre, ese agotamiento mental, psicológico, familiar, el paciente llega a una línea de tratamiento con depresión. Claro, porque al final estamos hablando de escenarios de vida o muerte, que Exacto. es el enfrentar o llegar a tiempo a un diagnóstico y luego de contar con ese diagnóstico el paso siguiente, que en un breve plazo, según ese riesgo, se pueda contar con un tratamiento o con los medicamentos adecuados. Ahí poder explicar, ustedes decían, por ejemplo, hay 3 años sin nuevo DAC, de las drogas oncológicas de alto costo. Exacto. ¿De qué hablamos sobre Mira, eso? el DAC es un decreto, ¿ya?, que en el cual integra nuevas tecnologías de innovación que no están dentro del GES. Entonces, que permite que personas, ¿cierto?, con FONASA puedan adquirir estas líneas de tratamiento de innovación, que podría ser para cáncer de mama, triple negativo, y que en este caso permita, ¿cierto?, la mayor sobrevida global. Cuando hablamos de sobrevida global es que el paciente pueda vivir mayor tiempo. ¿Dale? Y eso es una preocupante importante. Y te lo voy a comentar por qué. Tengo varios pacientes en particular, nosotros trabajamos a nivel nacional, y una paciente me decía, ¿por qué yo tengo que ver que una persona que tiene ISAPRE se demora 15 días en iniciar tratamiento, y yo que estoy en el sistema público tengo que esperar 3 meses para iniciar una línea de tratamiento, o juntarme con mis vecinas a hacer una rifa para poder adquirir una inmunoterapia?
Porque también hay que considerar que hoy en día también el doctor Google ofrece muchas cosas, muchas alternativas. Y hay personas que lamentablemente caen en este juego de poder creer que a lo mejor con este tratamiento en particular me voy a sanar. Y ahí hay que ver también en qué estadio se encuentra la persona. Por eso hay que ser responsables con la información, responsables con lo que hacemos. Pero si tuviéramos el DAC, por ejemplo, tuviéramos más líneas de tratamiento, que el médico decida cuál es la línea de tratamiento adecuada para tu tipo de cáncer, te aseguro que no existirían estos temas a través del doctor Google. Podríamos salvar más vidas, podríamos llegar a tiempo. Y es más, no sé si te has dado cuenta, en este último tiempo no ha habido ningún programa de prevención en cáncer por parte del ministerio. Nada, no hay. Víctor, y tú mencionabas, porque el trámite legislativo de esta Ley Nacional del Cáncer, bueno, tuvo algunos legisladores o legisladoras bien clave que impulsaron y, bueno, se dio la discusión hasta conseguir esta ley. Han pasado 3 años desde la promulgación. ¿Qué pasó desde que hasta ahora para que no se haga esta bajada, esta implementación? ¿Qué ustedes están detectando? No sé si dentro de la institucionalidad o hay algunos baches. Mira, yo creo que falta una voluntad política. Ya. Primero que todo, porque la ley establecía una red oncológica nacional, ¿cierto? Que establecía ciertos parámetros para poder también ayudar a las zonas más alejadas. Por ejemplo, la gente de Arica, Iquique, se viene a Santiago, Antofagasta a atender en línea de tratamiento. Y lo peor, que en Valdivia todavía siguen despachando a personas para radioterapia a Argentina. Alejamos a los pacientes de su casa, entorno. De su entorno, Entonces yo creo que aquí falta una voluntad política. Yo creo que es necesario hoy día que Hacienda se haga responsable, que la Contraloría nuevamente vuelva a poner, digamos, porque ¿te acuerdas tiempo atrás cuando salió el informe de Contraloría tiró muchos errores a través de esta ley? Y sobre todo porque necesitamos líneas de financiamiento público-privado para poder seguir avanzando. Que se comprometan a trabajar en riesgos compartidos también entre el Estado, ¿cierto? Y las industrias farmacéuticas para que podamos salvar vidas. Pero yo creo que en este momento es una voluntad política. Yo creo que en este proceso de campaña, yo creo que vamos a ver a muchos políticos alzando la voz, pero ojalá que esa voz también se vea plasmado directamente en que sea algo palpable para los pacientes. Claro. Y cuando hablamos de los registros nacionales, es súper importante. Cuéntanos un poquito más de eso. El Registro Nacional de Cáncer podría ayudar muchísimo a salvar vidas. ¿Por qué? Porque el hecho de que se active la palabra cáncer en el sistema, automáticamente el gestor oncológico toma ese caso y nos evitamos de hacer esta vuelta, de que pase por el diagnóstico, que pase el médico, sería más rápido, más directo. Es como un bypass, va a ser de alguna manera. Y hoy en día nosotros tenemos la capacidad de saber, digamos, cuánto es la lista de espera, pero no sabemos cuántas personas mueren realmente por cáncer. Y necesitamos tener ese registro, necesitamos saber cómo está funcionando nuestro ministerio. Porque si tú me preguntas a mí, si yo le digo al ministerio, como en 4 oportunidades que hemos estado, le hemos presentado cartas solicitando información, hay una poca transparencia enorme. No sabemos quiénes son las personas que reciben, por ejemplo, las nuevas tecnologías que tienen que revisar. ¿Cómo en 3 años nos vaya a sacar una línea de tratamiento? Tenemos muchas demandas contra el Estado por el derecho a la vida. Y son muchos millones de pesos que se van ahí, muchos millones de dólares. Que esa plata a lo mejor la podríamos ahorrar para nuevas líneas de tratamiento. Entonces, la pregunta que nosotros hacemos como sociedad civil, como pacientes, ¿qué más quiere el Estado? ¿Qué más quiere este gobierno? ¿Qué más quiere la ministra de Salud, que nos hemos reunido en varias oportunidades, que pase para que de alguna vez por todas puedan responder a las necesidades de la gente? Yo veía ahí en la página también que ustedes tienen de la agrupación La Voz de los Pacientes, que habían asistido, por ejemplo, a lo que fue el lanzamiento de esta estrategia de cáncer ahí en la Casa Central de la Universidad de Chile. Sí. No sé cómo vieron también lo que se planteó ahí, alguna línea a lo mejor que se pueda ver, algún avance o respuesta quizá de los pendientes. Yo creo que hoy en día los avances deben plasmarse y deben ser palpables también para los pacientes. Porque nosotros podemos hablar muy bonito a través de la carta que le entregamos al presidente de la República, pero del dicho al hecho no se ve. O sea, lo mismo que pasó recientemente, el escándalo que pasó con el hospital Sotero del Río. Entonces, si eliminamos lista de espera, ¿cuántos otros hospitales más también lo están haciendo? ¿Y cuántos de esas listas de espera también son pacientes oncológicos? Entonces, hablamos de... No son acciones inmediatas, a eso me refiero. Creo que los planes de trabajo son muy importantes, sabemos que están trabajando, no en la celeridad que a lo mejor los pacientes requieren, pero hoy en día 3 años sin una línea de tratamiento nueva que permita que nuestros pacientes vivan más tiempo,
era lo que nosotros esperábamos como sociedad civil. Ese compromiso real que tanto nos habló este gobierno en particular, y que hoy en día muchos pacientes están decepcionados. Estamos conversando hoy día acá en estudio con el presidente de la agrupación oncológica La Voz de los Pacientes, Víctor Hugo Flores, a propósito de distintas iniciativas, llamados de alerta, y quería comentarte, Víctor, porque sí hemos hablado de la institucionalidad, hemos hablado de varios de estos puntos que ustedes han reconocido, se necesita, se siga avanzando, ¿no? También este llamado alerta sanitaria que se ha citado, bueno, se funcionó bien en el contexto de COVID, con tanta emergencia, sabíamos, ¿por qué no en este caso? Pero también quería preguntarte por la parte más humana, efectivamente, de lo que estamos conversando. O sea, yo creo que quienes nos escuchan, quienes nos ven, han conocido, han perdido, tienen amistades que han tenido este diagnóstico de cáncer, han quizás reconocido lo que significa a lo mejor desde el bolsillo poder acceder a algunos tratamientos, y eso les ha significado mantenerse con vida, y como otros entonces en el camino lamentablemente no contar con ese bolsillo, pierden la vida e impactan, bueno, a todo un entorno familiar. Ustedes acompañan actividades que se llevan adelante. ¿Cómo ha sido también esta experiencia como organización? Mira, yo debo reconocer que hemos hecho un trabajo muy bonito. Tengo un equipo detrás, yo soy quien representa la fundación y la agrupación, pero tengo un hermoso equipo de trabajo. Tengo un equipo médico. Nosotros ayudamos también a pacientes en segundas opiniones médicas totalmente gratuitas. Atención psicológica gratuita también. No solamente tiramos piedras, digamos, como se dice, para que el Estado funcione, sino que también nosotros somos un aporte hoy en día como sociedad. Pero fíjate que la humanización en el trato, el poder acompañar al paciente en todo este proceso, esta ruta del paciente, yo creo que es fundamental, tanto para la familia como para el paciente, porque también una paciente con cáncer muchas veces le dicen no te muevas, no hagas esto, no comas, no salgas, entonces lo empiezan a casi ya a dejarlo postrado. Entonces nosotros tratamos de que viva el cáncer de una manera un poco más amigable, obviamente con sus preocupaciones y con sus cuidados, pero tratamos de acompañarlo el tiempo que ellos requieran con nosotros. Y el acompañamiento también, ya que hay un reconocimiento también a los médicos que nos aportan de manera gratuita, yo creo que eso es clave, porque muchas veces nos encontramos, ¿cierto?, con estas brechas, digamos, y que requieren una segunda opinión. Quizás no le vamos a entregar una solución al problema, pero lo que sí vamos a lograr es acompañarlo y escucharlo. Yo creo que eso es lo que quiere el paciente hoy en día, que se sienta querido, que se sienta que se están avanzando cosas. Imagínate que Elizabeth Picón, que lamentablemente falleció este fin de semana recién pasado, decía cuando ella se recibiera de abogada, iba a defender todos los casos. Y no alcanzó. Claro. Y esa línea de tratamiento que ella le permitió vivir un poco más de tiempo, la conseguimos con otra amiga de nosotros, que era de la fundación, que falleció de 34 años, con un cáncer de mama triple negativo, y que ese medicamento se hizo el puente entre familias, ¿cierto? Y le pudo permitir vivir un poquito más. Pero ¿por qué tenemos que hacerlo nosotros? Si el paciente el paciente pasa por el proceso de negación, el diagnóstico, la espera, la biopsia, tratamiento, quimioterapia, radioterapia, más encima tiene que juntarse los pacientes para apoyarse entre ellos mismos cuando el Estado tiene una obligación de ayudarnos y de entregar nuevas líneas de tratamiento. No, y ustedes han recordado lo que fue esta movilización de enfermos, enfermas, de personas, de sus familias, que en su momento esta ley que uno la reconoce como Ricardo Soto, por ejemplo, las enfermedades raras o poco frecuentes, y en ese momento, claro, la reflexión era por qué, además en las situaciones tan complejas de cada una de esas personas, tenían que salir a la calle para poder exigir un trato más digno o incluso a veces cosas logísticas, burocráticas, que se van cruzando en esto. Ustedes han hablado incluso de evaluar un nuevo escenario así por lo que están observando en estos pacientes. Mira, nosotros ya tuvimos un primer acercamiento, estuvimos hace pocos días en el Palacio de Gobierno, tuvimos no nos acompañó mucho el tiempo, por lo tanto igual llegaron muchas personas, que agradecemos a los pacientes, pero también hay que cuidarlos por el tiempo. Sin embargo, estuvimos ahí en el Palacio de Gobierno de manera en silencio, muy respetuoso, entregamos la misiva al presidente de la República, luego de eso nos dirigimos al Ministerio de Salud también a entregar la misma carta, pero se está barajando y esto viene con mucha fuerza porque no solamente va a sumar cáncer,
Ujú. para sumar todas las otras patologías que estamos viendo hoy en día, en el mismo caso de Tomás, ¿cierto? Sí, Que vienen de los caminando con padres, una sí. enfermedad rara o poco frecuente, que es Duchenne, que creo que aquí tenemos que sumarnos todos. Y aquí yo creo que estamos en tiempos para poder realizar cambios reales y que efectivamente se cumplan las leyes. Y para eso yo no hago una ley para que esté de bonito. Debemos ser responsables también. O sea, hay derechos y deberes. Y eso tiene que entenderlo el paciente. Pero también el Estado tiene que responder, tal como lo hizo en COVID. Pidieron perdón por la cantidad de muertes, por los fallecidos. Ahora el tema también respiratorio. ¿Por qué no se hacen cáncer? ¿Por qué no salvamos vidas? Porque si nos demoramos un día más, el cáncer se difumina y el escenario es distinto. Ujú. Hemos conversado hoy con el presidente de la agrupación oncológica, La Voz de los Pacientes, Víctor Hugo Flores. Pero Víctor, quería, bueno, estos últimos minutos, dejarte a ti, ahí ya en lo que quieras priorizar. También me has contado que se habían reunido quizás con la ministra de Salud, no sé si... ¿Y con qué sensaciones te has quedado en esos diálogos? O, en definitiva, alguno de los temas que hemos conversado, pero que crees que quedó algo ahí pendiente. Yo creo que el llamado va a ser a los pacientes y a sus familias. Ujú, Yo creo que vemos muchas asociaciones de pacientes que estamos trabajando, que estamos alzando la voz de ujú. aquellos que están en sus casitas y que muchas veces por miedo a que los maltraten en el hospital, a que no los atiendan bien, Mm, no hablan lo que mm. viven. Yo creo que decirles que estamos trabajando, que estamos avanzando, que queremos un Chile mejor, un Chile que sea inclusivo, un Chile en el cual podamos trabajar en bloque, que la parte pública y privada se puedan unir y junto con la sociedad civil. Si nosotros como sociedad civil lo hemos logrado, de poder trabajar con médicos, de poder trabajar con instituciones, ¿por qué el Estado no lo hace de igual manera para poder ayudar a tantas personas que lo requieren? Y hacer el llamado a los pacientes, que estén tranquilos, que estamos avanzando, quizás no en la celeridad como ustedes requieren, pero también necesitamos de ustedes al momento del día de mañana cuando los llamemos a su familia a salir a las calles, porque va a ser así, que estén con nosotros, porque de esta manera va a permitir para el futuro que viene tener mejores líneas de tratamiento y que puedan vivir mayormente más en cáncer y lo más importante, que podamos salvar vidas. Por ejemplo, si los quisieran contactar, pensando también en este acompañamiento Ujú. o poder contar con algunas otras herramientas, ¿los ubican a través de las redes Sí, nos sociales? pueden ubicar por todas las redes sociales Ujú. como La Voz de los Pacientes Chile, la página web, La Voz de ¿Ustedes los... son del Litoral Central? Nosotros nacimos en el Litoral Ya, Central. ya, Nacimos allá como agrupación y la fundación la armamos acá en Santiago ya. ya después de 5 años. Tenemos nuestra clínica que está en Ujú. Delinca, en la comuna de Las Condes. Nuestra oficina también, nuestra clínica de salud mental también está en Las Condes, que es a bajo costo. Así que nos pueden escribir a contacto @ lavozdelospacienteschile.com o también visitar nuestra página web, lavozdelospacienteschile.com, y como La Voz de los Pacientes Chile en todas las plataformas. Así que si requieren, y no solamente trabajamos con pacientes oncológicos, sino que también ahora tenemos el área de neuropsicología Ujú. para niños con autismo a bajo costo, las atenciones para ellos también, que requieren hoy en día más power y más para nuestros niños. Bueno, hemos conversado en este semáforo de hoy temas de sociedad, de salud, que impactan a muchos de los habitantes en nuestro territorio, así que hemos conversado hoy día con la agrupación oncológica La Voz de los Pacientes. Víctor, muchas gracias de nuevo. Gracias a ti, yo creo que estas instancias son maravillosas, nos ayudan mucho como sociedad civil, tu energía, tu acercamiento a estos temas, de verdad que se siente muy bonito y creo que esta voz que tú tienes acá, yo creo que va a llegar a muchos sectores y ojalá que también llegue a los tomadores de decisiones. Gracias. Y nosotros, no se separen, seguimos en este semáforo de lunes, 20 de mayo de 2024, además con música nacional, Los Tres, Hojas de Té.
Continuamos con este semáforo de lunes 20 de mayo de este 2024. Además, escuchábamos ahí un pedido de nuestro compañero de labores, Manuel Silva. Ahora sí, presentamos a nuestra siguiente invitada, la directora ejecutiva de la Fundación por una Carrera, Valentina Gran. Valentina, bienvenida. Muchas gracias, Diana. Y vamos a conversar porque además hace algunos días publicábamos una información en nuestro diario electrónico radio.chile.cl que hace referencia a lo siguiente. Voy a leer su titular. Solo el 22% de las mujeres optó por carreras vinculadas a ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas en este 2024. Estas son cifras de Fundación por una Carrera y la idea entonces es poder reconocer que hay algunos puntos de avance al respecto, pero hay otros elementos pendientes. Y en ese sentido, Valentina, quizás ¿por dónde te gustaría comenzar? ¿Por lo positivo, por los pendientes? A ver, partamos primero por lo positivo. ¿Ya? Bueno, primero comentar, nosotros como fundación asesoramos a jóvenes y no tan jóvenes en el acceso a la educación superior. Y dentro de eso también tenemos un programa específico para promover que más mujeres estudien carreras STEM, lo que tú explicabas recién, lo que era un poco STEM. Valentina, si puedes acercarte un poquito para que no te quede eso, ahí estamos, sí. Perfecto. Entonces, en ese sentido, veamos desde lo positivo. Si este año hubo un pequeño aumento, hace poco la ministra de la Mujer comentaba eso, que nos parece bien, y eso obviamente no es solamente un tema del gobierno, sino que también tiene que ver con que muchas fundaciones como nosotros también, otras instituciones de educación superior están promoviendo mucho más este acceso a través de accesos especiales, a través de becas, pero a pesar que hay un aumento, igual es bajo, o sea, estamos bien, sí, estamos mejorando, pero en base a lo que se necesita el día de mañana, igual es muy bajo. Porque, Valentina, podemos decir, claro, ¿qué pasa con las brechas de género en el acceso? Y ahí a lo mejor reconocer distintos puntos, pero ustedes están hablando de un fenómeno que denominan sesgos de género en la elección vocacional. Exacto, sí, porque a ver, en temas de acceso a la educación superior es mayor el de mujeres que hombres, que eso es una muy buena noticia. Pero el problema que está es que no están estudiando carreras STEM. Y como decías recién, tú tienes que ir con un sesgo de género en la elección de carrera. Y hay muchos estudios que hablan que por qué pasa esto. Y son distintos factores. De partida es un problema sistémico. Pero por un lado tenemos desde el tema cultural, ¿cierto? Que hay que pensar desde pequeña, ¿cierto? Los juegos que nosotros jugábamos. Por ejemplo, no sé, yo cuando pequeña recibía muñecas, Barbies, y me acuerdo que mi hermano recibía de juegos Legos. Claro. Entonces, desde los juegos estamos haciendo diferencia. O también pasa por temas culturales también. A las mujeres siempre nos enseñan a ser más cuidadosas, más reflexivas, más relacionadas con el arte y el lenguaje. En cambio, los hombres están mucho más desarrollados a la competencia, ¿cierto? A temas más de construcción, de ingeniería. Entonces, partimos desde los juegos, la educación, que están afectando estos sesgos de género. Y otro tema también muy importante, como comentabas tú, el tema de la vocación. También hay muchos estudios que hablan que qué es lo que pasa. Las mujeres, por esto, lo que hablamos, desde los juegos, o desde que dicen las mujeres son más delicadas, más cuidadosas, pasa también que las mujeres tienen una vocación que se llama vocación de servicio. Tenemos distintos tipos de vocación, ¿ya? Que es distinto a la carrera, importante ahí aclarar eso. Entonces pasa que las mujeres dicen, tengo vocación de servicio, mejor me voy por carreras como educación, pedagogía, cierta educación de párvulo o enfermería, cuidar al otro. En cambio, al hombre no se le fomenta tanto esa vocación. Pero lo que nosotros queremos darle un poco la vuelta es que, y como fundación lo hacemos, está bien que tengas la vocación de servicio, pero tú puedes ayudar notablemente a la humanidad a través, por ejemplo, de la ingeniería. Exacto. O a través, por ejemplo, no sé, de la física o de la química. Imagínate encontrar un remedio que pueda servir para las personas, ¿cierto? Entonces, igual la vocación de servicio la puedo llevar no necesariamente a través de estudiando educación, pedagogía o enfermería, que son las carreras donde más estudian mujeres, sino que también a través de las carreras STEM. ¿Y sabes qué otro elemento me llamaba a la reflexión a propósito de lo que estábamos hablando? Que, por ejemplo, ¿qué pasa si es que las mujeres comenzamos, o las que vienen, a optar por este tipo de carreras? También ingresos significativamente mayores se pueden acceder. Y acá, por ejemplo, se citaban datos proporcionados por ONU Mujeres, que un aumento significativo en la participación
participación de mujeres en estas carreras STEM, que claro, está la sigla en inglés ahí, pero que en el fondo tiene que ver con las áreas que citábamos al principio, tendría un impacto directo en el Producto Interno Bruto Mundial. Se estima que para 2025 el PIB global podría aumentar hasta un 26% si las mujeres participaran en la economía de los países de manera equiparable a los hombres en términos de representación y contribución. Claro, muchas veces miramos desde otras veredas, podemos decir, lo importante que es la economía, seguir repuntando, pero a lo mejor entremos en este punto que tiene que ver primero con una mejor situación personal, familiar. Sabemos que hoy día en los hogares la mayoría de mujeres son jefas de hogar, además, están a cargo y al cuidado de sus hijos, hijas o de otros familiares, lo que eso podría significar para sus propios ingresos, pero también incluso como perspectiva de país. Exacto, y un muy buen punto de eso, porque ahí la gente tiene que entender por qué es tan importante esto. O sea, por un lado, por un tema individual, muchas mujeres, como comentabas tú, están a cargo de las familias, llevan a cabo esto, entonces necesitamos que tengan mejores ingresos. Nosotros sacamos hace tiempo atrás un estudio con Comunidad Mujer y Cliodinámica que hablaba un poco cómo el sesgo de género afectaba la economía de las mujeres. Así de potente puede llegar a ser. Porque obviamente estudiar ciertas carreras, las que hablábamos recién, más feminizadas que se dice, tienen menores ingresos que las otras carreras. Entonces, primero un tema individual y por otra parte tiene que ver con lo que comentabas recién tú, es decir, hay un tema mundial también de economía mundial. Si queremos mejorar la economía, ¿cierto? Necesitamos que más las mujeres ingresen a este mundo laboral. Pero para eso necesitamos políticas públicas que, por un lado, promuevan que más mujeres estudien carreras de STEM y otra parte, otro tema también tiene que ver con la corresponsabilidad, ¿cierto? El tema de la sala cuna, bueno, hay otros temas también, sí. pero que tienen que proveer que la mujer también pueda, porque una cosa es estudiar, ¿cierto? Acceder, y otra cosa es que pueda trabajar también. Pero claramente esto es al final un beneficio al país, no solamente para la mujer en sí o a las familias, sino que también al país, como comentabas recién tú. Estamos conversando en esta mañana de lunes con la directora ejecutiva de la Fundación por una Carrera, Valentina Gran. Estamos hablando de las brechas de género que aún se observan, pero principalmente este fenómeno como sesgos de género en la elección vocacional. Hablamos de estas carreras vinculadas a ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas. Sigamos revisando, Valentina, ¿te parece? Porque, por ejemplo, también acá yo sé que la Fundación tiene un programa que se llama Mujeres Estrellas, y yo creo, o lo que uno ha observado con las coberturas o incluso con conversaciones que hemos tenido en los diversos espacios acá en la radio, de cuánto inspiran, cuánto sirve poder mirar que esa otra mujer llega a tal espacio, llega a tal carrera, además su desempeño profesional es exitoso. Y claro, por ejemplo, digamos, ya que estamos en mayo, el 12 de mayo, muy poquito, es este Día Internacional de las Mujeres en Matemáticas. Lo tenía acá anotado para mencionarlo, ya que hablamos de inspiración. Y uno dice, bueno, ¿por qué eligieron el 12 de mayo? Es porque es el cumpleaños de Maryam Mirzakhani, quien fue una matemática iraní, profesora de matemáticas de la Universidad de Stanford. En 2014 recibió la medalla Fields por sus destacadas contribuciones a la dinámica y la geometría de las superficies de Riemann y sus espacios de módulos. Se convirtió así en la primera mujer y la primera iraní, porque además sabemos también qué pasa con algunos asuntos culturales, en ser reconocida por sus logros matemáticos en este premio superior. Fue el 2018 en Río de Janeiro, donde el Comité de Mujeres de la Sociedad Matemática Iraní presentó a los participantes del Encuentro Mundial de Mujeres en Matemáticas una propuesta para que se reconociera y apoyara esta fecha para que esta figura, este caso, este ejemplo pueda inspirar a otras mujeres. ¿Qué pasa con este programa Mujeres Estrellas? ¿De qué se trata? ¿Cómo ha sido la experiencia? Ya, bueno, qué bueno que nos pregunta un poco sobre ese programa, que tenemos que uno de nuestros programas, por lo menos personal, favorito en ese sentido, porque un poco lo que comentas recién tú y lo que estabas comentando recién, también hay muchos estudios de que hablan de que haya mujeres referentes, promueven que más mujeres sigan esa línea, también que hayan docentes desde esa línea. Hace poco sacaron un estudio, si no me equivoco, con la Paola Sevilla, que hablaba de justo eso, de cómo, por ejemplo, las carreras técnicas también hay una gran brecha en temas de STEM. Entonces, que yo tuviera, por ejemplo, una profesora de mecánica que fuera mujer, obviamente hacía una diferencia
estrella versus un profesor hombre. Entonces parece muy bien que hayan estas como fechas, estos referentes. ¿Y de qué se trata el proyecto Mujeres Estrella? Lo que nosotros buscamos, lo que hablábamos recién, trabajamos con jóvenes desde primero medio. La idea es antes, porque ya en cuarto medio uno más o menos ya tiene claro, o entre comillas, qué carrera estudiar. Entonces, lo que hacemos en este proyecto, nos asociamos también con el Instituto de Astrofísica de la Universidad Católica. Ellos tienen el Observatorio Manuel Foster, que queda ahí en el Cerro San Cristóbal, así que desde ya, los que quieran ir, y nos asociamos con ellos, y este también es un fondo que ganamos a través del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces lo que hacemos, trabajamos con 2 colegios de la red CIPE en Santiago, con 2 colegios de mujeres, y lo que hacemos así son, primero, charlas y talleres para entender esto, qué es el sesgo de género, qué se entiende por ello, como los medios de comunicación. Claro, como decir, bueno, pero ¿y por qué no pensé en esta carrera? Como quizás hacer... Exacto, hacer consciente lo inconsciente. Si el día de mañana una de nuestras estudiantes quiere estudiar educación, está perfecto. Sí, por supuesto, claro. Pero el tema es que sea consciente porque esa elección es de ella, es de la familia, es de los profesores. Un poco analizar eso. Eso por un lado, trabajamos con ellas. Y después lo otro que hacemos, lo que comentabas recién tú, el tema de referente. Dentro del taller tenemos testimonios de mujeres, por eso se llaman Mujeres Estrellas. Entonces llamamos mujeres de la física, la ingeniería, etcétera, y ellas van a contar su testimonio de cómo ha sido esto de como mujer, las dudas que tuvieron, un poco su trayectoria, etcétera, cosa de motivarla, impulsarla a esto. Y también por otra parte tiene también sesiones prácticas de física donde ven temas de astronomía, por eso hacemos una visita en el Observatorio Manuel Foster para que puedan conocer un poco, porque la idea es un poco motivar a través del aprendizaje basado en proyectos este tipo de experiencias. También la orientación vocacional habla mucho de que para que a mí algo me guste, genere un interés, lo tengo que vivir. Entonces no solamente teórico, también práctico. Y lo otro también muy importante este proyecto, lo que te hablaba del tema como sistémico, no solamente trabajar con los estudiantes, sino también trabajar con los docentes. Los docentes, la comunidad educativa, quizás. La comunidad educativa, los apoderados también, nos pasa a los apoderados también, no, yo quiero que mi hija sea enfermera. ¿Pero por qué? Entonces, un poco cambiar eso, y a los docentes también les entregamos herramientas prácticas de cómo en el día a día, en la clase, yo sin querer puedo tener un sesgo de género. El material también que yo paso, nos pasa cosas tan simples como si yo uso una presentación a una enfermera y pongo a un ingeniero civil como hombre, ya estoy haciendo una imagen, ¿cierto?, de las diferencias. Entonces, detalles así de simples es lo que estamos un poco trabajando, hacer consciente lo inconsciente. Y, por ejemplo, también hemos dicho que yo les mencionaba esta fecha del 12 de mayo, que es a nivel internacional, pero también hay una serie de otras iniciativas que se han ido observando, es cierto, campañas, desde el mismo Ministerio de Ciencia, también sabemos que han tomado ciertos roles importantes como embajadoras en sus áreas, hablando incluso hasta de astronomía, sabemos acá en la Universidad de Chile, por ejemplo, como la Teresa Paneque, que ha sido bien mediática a través de redes sociales, o en el mismo mundo del deporte. Nos pasamos de las matemáticas o las ciencias, pero la mujer en el fondo se trata de abrir en los diferentes espacios, como es en el deporte. ¿Se ha trabajado en esa búsqueda, en esa campaña, en esos llamados? ¿Ustedes han visto un mayor interés en esto, tanto en los diálogos como públicos, privados, como son fundación con otras organizaciones? ¿Han visto que esto ha ido creciendo en el último tiempo? Yo te diría que sí, y eso es bueno. Insisto, todavía falta. Piensa que el 2050 el 75% de las profesiones van a estar ligados a STEM, el 75%. No es menor, ya eso lo comentaba un poco hace poco la UNESCO. Entonces, sí creo que vamos bien, y hay muchas políticas públicas y privadas que están haciendo eso. Como te comentaba recién, distintas fundaciones, Fundación Luxit también está entregando una beca específica para mujeres que estudian carreras STEM desde el área de la tecnología, las universidades también. Hay muchos fondos hoy en día privados que buscan que más mujeres estudien carreras STEM. Entonces, por eso te digo, yo creo que vamos bien, sí se nota. Yo diría que hace 2 años atrás, 3 años, no sé si habían tantas políticas como hoy en día, pero sí creo que aún falta lo que hablábamos recién. O sea, por un lado es el acceso, pero otra parte es que viene después del mundo laboral, como que hablamos, famoso como techo de cristal también, claro. Porque una cosa es ingresar, pero después otra cosa como mantenerse, y el tema también como la corresponsabilidad también, que ahí diríamos a otra línea. Pero yo creo que sí hay cambios y se está notando, y hoy en día, como dices tú, se celebra el Día de la Ingeniería, el Día de las Matemáticas, el Día de la Ciencia, el Día de las Niñas en TICS. Entonces, creo que hay un cambio pensando en mi generación, que ni siquiera se hablaba este tema. Hoy en día sí, pero igual, a pesar de todo, a pesar que este año un pequeño aumento, igual sigue siendo muy bajo. O sea, nosotros en la fundación, como comentabas recién tú, el porcentaje de estudiantes que ingresaron para nuestros 40 establecimientos que estamos apoyando fue solamente un 22%. Igual sigue siendo muy bajo.
Ujú. Y también, por ejemplo, hablábamos de esta orientación o acompañamientos a los jóvenes en su orientación vocacional, pero también hay otro elemento que tiene que ver con el ingreso a la educación superior, que es la postulación a las becas, a los beneficios. ¿Cómo se da también esa línea? Nosotros como fundación un poco nacimos por eso. Ujú. Hace 15 años nosotros creamos un buscador que hoy en día es gratuito, que cualquiera puede ingresar en la página www.porunacarrera.cl y yo puedo buscar las distintas becas que entrega tanto el Estado como las becas que entregan las municipalidades, los institutos, etcétera. Y en ese sentido también hay una brecha y también hay muchas mujeres que a veces dicen, no, mejor trabajo y no Sí. estudio con una beca porque a veces no saben que pueden tener gratuidad o al revés, a veces pueden tener la gratuidad pero también hay otros costos también. O pensemos mujeres que son madres Sí, también. mientras estudian, sí, pues ya tienen a sus hijos o Exacto. hijas. Entonces, lo que nosotros ahí un poco buscamos, promovemos que existan más becas de eso y ahora pronto en nuestra página web, estamos trabajando en eso, vamos a tener una página especial de STEM donde vamos a publicar becas especiales para estudiar carreras STEM y también los accesos especiales. Es decir, si por ejemplo en la PAE yo no cumplí con el puntaje, quizás pueda dar un acceso especial para que yo como mujer pueda estudiar este tipo de carrera. Perfecto. Ahí de hecho estaba aquí justo ingresando a porunacarrera.cl, donde hablamos algunos de estos puntos, tanto de acompañamiento como de poder tener más claro cuáles son los ingresos o los beneficios para poder optar por alguna carrera en la educación superior. Se habla también ahí de las alianzas estratégicas con los colegios. ¿Qué pasos siguientes se vienen, por ejemplo, Valentina? No sé si tanto para la fundación o para otros hitos, ya que hablamos de este tema. A ver, lo que hablábamos recién, yo creo, nosotros como fundación este proyecto lo partimos en primero medio y la idea es hacer una evaluación de impacto, de ver qué pasa de aquí a 3 años. Así que ahí voy a tener noticias de un poco cómo nos va. Pero sí, eso por un lado. Y lo otro, un poco lo que se viene a nosotros como fundación, esperamos este proyecto poder extenderlo, ojalá, a nivel nacional. Ese es como nuestro mayor sueño, porque lo que comentábamos recién, nosotros como fundación necesitamos promover el acceso a la educación superior, pero a la vez también que tenga que ver con lo que se necesita hoy día en el país. Porque también pasa Claro. que de repente yo puedo estudiar una carrera que el día de mañana no va a existir. Entonces nosotros también tenemos que entregar información, ¿cierto?, que esté actualizada. Y por eso nos interesa tanto el proyecto STEM. Porque como te comentaba recién, el día de mañana todos los trabajos van a ir por esa línea. Si yo estudio quizá el día de mañana psicología, bueno, pero la psicología, ¿cómo lo puedo relacionar a través de STEM? Entonces, eso nosotros como fundación un poco lo que se viene de aquí a 5 años más, externalizarlo, estamos intentando llegar a todo Chile, pero no solamente con promover las becas, que elijan bien, ¿cierto? Sino que también en temas de STEM, como te comentaba recién, y poder hacer más estudios sobre esto. Claro, sí, porque ahí estábamos, de hecho, y partía la mención del tema por estas cifras que habían entregado como fundación por una carrera donde se reconocía este 77,43% en el caso de los estudiantes matriculados este 2024 y solo el 22,57% que son mujeres. Bueno, agradecemos a Valentina, gran directora ejecutiva de la Fundación por una carrera que ha estado con nosotros hoy día en este inicio de semana de semáforo. Valentina, gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Y despedimos este semáforo de lunes 20 de mayo de este 2024, además haciendo referencia a un artista nacional que estuvo ahí en parte de los portales, tanto culturales, pero también políticos, ante un espacio que es de Tiny Desk Concert, que se graba en los estudios de la NPR, que es la radio pública de Estados Unidos, y en donde Anita Tijoux, presenta algunas de sus principales composiciones, también cita una canción de Víctor Jara, Yo no canto por cantar ni por tener buena voz, canto la guitarra, tiene sentido y razón, y además con una cufilla sobre la cabeza, símbolo tradicional y político de Palestina. Podemos, a lo mejor, para que quienes no sepan qué es cufilla, es este pañuelo, además sabemos de reconocimiento palestino, haciendo referencia a la situación humanitaria bien compleja, además que se está viviendo en ese territorio del mundo. Nos vamos con Anita, ¿les parece? En una canción que no estuvo presente ahí en Tiny Desk, pero que es una de las preferidas, además de nuestra radiocontroladora, compañera de trabajo Camila González. Mi verdad, con Anita Tijoux nos reencontramos el miércoles, porque mañana martes es feriado. Que estén bien.